Nosotros tenemos un caso reciente, la pérdida de nuestro querido amigo del atletismo, Milton. Por diferentes decisiones y acciones de la vida, se nos fue. Decidió él tomar esa decisión. A veces sentimos que el agua pasa por arriba del puente y no sabemos qué hacer con la situación, con nuestra vida, con la de un familiar. Es difícil estar en esos momentos, porque la realidad de cada uno siempre es diferente. Entonces la decisión de cada uno es la que va a ser la definitiva desde el punto de vista bueno o malo. Yo creo que sumando el estudio a esto, sumando las personas que tengamos cerca a nosotros, yo en mi caso siempre fui una persona muy reservada hasta el día de hoy. Entonces siempre me ha costado mucho comunicarme con el resto de la gente, con mis compañeros. Cuando era más chico era sumamente callado, no hablaba con nadie. Con lo máximo cuando iba a estudiar hablaba con la maestra. Tenía la mayor parte de las veces en la escuela las notas bajas por falta de participación en clase, pero no era porque no sabía. Era simplemente porque lo que yo sabía me costaba decirlo. Entonces, la comunicación desde ese punto de vista es importante. Tener a alguien al lado nuestro, yo creo que siempre tenemos a alguien al lado nuestro que por lo menos nos puede escuchar. Y como dice Pablo, o sea, llorar es el primer síntoma del ser humano de desahogo. El segundo es pensar cómo solucionar la situación. El tercero es quién me lo va a solucionar. Ustedes mismos lo van a solucionar. De alguna manera, pero lo van a solucionar. Entonces, hay que estar en la piel de cada uno en ese momento. Hay que tomar como referencia a alguien, algo o a esa persona que nos puede escuchar. Y si no tenemos a esa persona que nos puede escuchar, hay que desahogar de alguna manera. Como dice Pablo, llorar es una buena manera para desahogar las situaciones difíciles. Y después pensar en frío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo puedo solucionar? ¿No lo puedo solucionar? ¿Alguien me puede ayudar? Y hay que recurrir, hay que ir a buscar a la solución cuando no hay solución. O buscar a alguien que sí nos puede ayudar a solucionar las cosas. Porque si nosotros tomamos la decisión enojados, muchas veces no es la correcta. La gran mayor parte de las veces no va a ser la correcta. Pero tienen que ser capaces de soportar. Más allá de encontrar la solución, lo importante es que nosotros como ser humano, o ustedes como seres humanos, maduren en ese momento. En ese momento cuando decimos, che, yo cuando chico quería ser grande y después de grande quiero ser chico. Hay momentos en esos que les sirve ser chico y hay momentos como esos que les sirve ser grande. Entonces uno tiene que madurar en ese momento. Yo tuve cuando chico diferentes situaciones en mi casa. Fuera así. Personalmente, hay una frase que vos decís, o te he escuchado en alguna oportunidad, que yo me siento muy identificado con eso y que hace que personalmente te admire, ¿verdad? Yo te escuché alguna vez que vos dijiste que vos lograste taparle la boca a mucha gente que no confiaba en vos, y a mí me ha pasado de distintos lados, por ejemplo, de gente que no daba ni 2 pesos por mí, y yo he logrado cosas que me hacen sentir muy feliz, digo, como persona, digo. Entonces siempre, te escuché una vez decir eso y bueno, me pegó muy fuerte. La pregunta es, ¿qué pasa cuando frente a los ojos de los demás parecemos que no valemos mucho? ¿Cómo nos condiciona eso? ¿Cómo revertimos eso?
¿Cómo creamos nuestro propio valor? Un poco al respecto de eso. Cuando yo dije esa situación de que le había tapado la boca a mucha gente era porque estaba enojado. Estaba molesto porque no había sido algo bueno lo que me había pasado, no había sido algo comprensible. Yo estaba muy dolido por la situación de que una lesión física para nosotros que competimos y entrenamos, trabajamos con nuestro cuerpo, es algo que pesa en el momento cuando se presenta una lesión, porque es una traba para nosotros. Entonces nuestro desempeño deja de ser el mejor cuando uno quiere ser el mejor. Entonces yo dije, sobre todo lo que se había hablado, que le había tapado la boca a mucha gente. Algo que no tendría que haber hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en silencio, cuando uno se esfuerza para lograr sus objetivos, el resultado es el que habla por sí solo, es el que hace más ruido, el que más se nota. Y ahí es donde uno puede sentirse fuerte o sentirse superior frente a aquellos que hablaron en su momento, que dijeron algo que a uno le puede doler o lastimar o afectar, y después se dan cuenta de que estaban equivocados. Esa es la parte que más me gusta, cuando se equivocan los demás. Y cuando me equivoco yo me gusta porque me doy cuenta de que esas personas que en algún momento se equivocaron, se dan cuenta de que no tenían razón, y están los que se retractan y están los que no se retractan. O sea, los que vienen y te dicen, mira, yo era una de las personas que no creía en ti y la verdad que ahora sí lo hago. Y están las personas que nacieron para ser críticos, que nunca están conformes y que nunca lo van a estar. Esas son las personas que nosotros no tenemos que darle importancia. La persona que no es autocrítica, que no se mira para dentro de sí mismo, se encuentra sus errores o sus cosas buenas y sus cosas malas y sabe aceptarlas. Esas son las personas que no sirven. Las que sí sirven son las que saben poder ver esas cosas, darse cuenta, cambiar y demostrar que han cambiado. Entonces eso es lo lindo que deja el resultado final, que no solamente les enseña, en mi caso a mí mismo, sino que a la otra persona también le enseña algo. Ese mensaje que está perdido ahí, que no es que yo vengo y te lo digo, viste lo que hice, viste que yo sí podía lograrlo, bueno, eso no es necesario que uno lo diga porque la persona lo entiende solo. Entonces ese mensaje que está en el tiempo perdido es lo lindo que queda en esto. Pablo, ¿alguna situación te ha tocado vivir al respecto, donde gente que dijera, mirá aquel, y hoy dice, mirá aquel? Sí, muchas veces. Yo el otro día vine y vi a algunos de los chiquilines que están acá. El viernes, cuando me llamó el intendente para ofrecerme el cargo de director de deporte de Montevideo, se me pasaban pila de cosas por la cabeza. Primero, yo soy funcionario municipal de hace 22 años y entré a la intendencia de Barrendero. O sea, yo que en ese momento era universitario, iba a la Facultad de Ciencias Económicas, el día que gané por concurso entrar a la intendencia y me fueron a poner me dieron la ropa naranja, fue como un choque porque pensaba yo, universitario y con la bombonera barriendo calle. Después me di cuenta que era un trabajo noble, que realmente para mí era una primera experiencia laboral, pero que me iba a poner cierto desafío. Y la verdad que después andaba orgulloso con la bombonera y el cepillo para todos lados y loco la vida con el traje naranja. Después pasé a recolección. Durante 10 años junté basura. Yo le contaba a los chiquilines. Levanté basura en todos los barrios de Montevideo. Levantaba hasta las latas donde la gente, cuando no tenía baño, hacía dentro de las latas.
O sea que no me horrorizo de nada. Después estuve barriendo playa. Fui secretario general del gremio con 25 años, fui el secretario más joven de la historia. O sea, dirigía el sindicato más grande que hay en este país. Después fui secretario general de todo el país. Y después tuve un periodo de 10 años que me dediqué a trabajar nada más. Y en el 2009 entré al mundo del deporte, del atletismo, del rebote. Y bueno, llegué a ser el presidente de la Confederación. Y cuando voy a las reuniones, a veces yo mismo pienso, son todos abogados, escribanos, médicos, ingenieros y empresarios, y te invitan a la casa como fui ahora a Perú y era una mansión de $2 millones la casa, y el auto más barato valía $250 millones. Entonces, uno ahí se pone contento de decir a dónde uno ha podido llegar y de dónde uno salió. Y a veces me río de las personas que cuando yo entré en la CAU, cuando yo gané la elección en la CAU la primera vez en el 2009, había ciertos personajes que decían que yo no iba a poder terminar el periodo porque no era médico, porque el anterior era un médico prestigioso que venía a la pista en un Mercedes-Benz de $200.000, pero que no le daba la cabeza para dirigir la CAU. A mí sí me dio. Entonces a veces sí pienso que me pongo contento de todas aquellas personas y sigo trabajando, o sea, si tengo que cargar una valla, cargo una valla, si tengo que llevar el agua, sigo haciendo lo mismo que hacía. Pero a veces me río internamente de cuando la veo a esas personas en la pista que antes se reían de mí, y a veces pienso de los lugares que yo he llegado y como decía Andrés, yo a veces me he mordido la lengua por decirlo. Es más, ahora ni siquiera he dicho que el cargo que me han nombrado, pero la verdad que me pongo orgulloso de lo que un obrero ha podido llegar. Por eso yo le decía a los chiquitines que todos pueden llegar, chiquitines. O sea, miren que yo junté basura, barré la calle, comía de la basura, yo se lo conté a él. En algunos momentos medio difícil que no tenía mucha plata, a veces salía comida, salía la gente por sitio y te decía, tengo una bolsita de comida acá, no sé qué, para el carrito. ¿Qué carrito? Se da vuelta la señora que arrancaba atrás de un árbol y comía de la basura. No tengo problema en decirlo. Me vestía de la basura, agarraba ropa de la basura y me vestía. Y bueno, la vida ha cambiado. Por suerte para mí la vida me fue generosa y hoy estoy donde estoy. Muchas veces porque me dicen, vos tenés suerte, sí, pero tengo suerte muchas veces, pero también busco la suerte y como dice Andrés, las oportunidades a veces uno hay que agarrarlas, no hay que tener miedo y no hay que sentirse menos que los demás. En este cargo de la intendencia yo competía con mucha gente que miraban los currículos y me decían, qué bueno. Pero cuando hubo que decidirse, el intendente se decidió por un funcionario de carrera, que era yo, de 22 años. Y en mi currículum puse barrendero, recolector, albañil, eso era todo mi currículum. Y por suerte todas las personas que lo consultó para ver que mi referencia, todas eran buenas. O sea que, más allá que mi currículum decía recolector, barrendero, lo que más influyó para la decisión final fue de que todas las referencias mías eran buenas personales. Entonces, si se podrá, ¿viste? Llegar. Y en el caso de Andrés lo mismo, si se podrá llegar a lo más alto. Muchas veces creemos que tenemos un horario en el cual tenemos que hacer las cosas y está bueno ser planificado. Pero yo en el caso de las personas, digamos, exitosas que conozco, siempre dan más de aquello por lo que se espera. Yo, por ejemplo, me pasa, por ejemplo, que estar con Pablo, con Mara también, he tenido muchas veces estamos hablando de cosas de trabajos, o sea, vinculadas al atletismo, son las 12 de la noche y de repente uno a veces piensa que cuando de repente mucha gente está mirando televisión o yo que sé, pendiente de un partido de fútbol, una cosa así, uno está trabajando, digamos, por aquellas cosas que cree. Y la pregunta para Andrés y para Pablo es, ¿cuánto dar de uno mismo
¿Está? ¿Qué es darlo todo? ¿Qué es, cómo manejan el esfuerzo personal? ¿Qué le dirían a los chicos respecto al esforzarse? Muchas veces también tenemos gente que se cree merecedora de mucho, pero no se esfuerza. Y después son los críticos constantes, los que se quejan, los que descalifican a los demás. Un poco reflexionar sobre eso y ya después pasamos a las preguntas de los chicos si las hay para seguir con la crítica. En mi caso, siempre que hago algo, se me enseñó también, ¿no? Yo tuve una buena escuela por parte de mi profe Andrés Barrios y en el lugar en el cual yo entreno, que es el campus, y porque la escuela nuestra del deporte siempre ha tenido como ese incentivo de que cuando intentamos o empezamos a hacer algo hay que hacerlo bien para que valga la pena. Entonces, cuando inicié en esto, no tenía la idea de que iba a hacer o que iba a lograr todo lo que logré, pero sí iba paso a paso. Entonces me planteaba situaciones cortas, no sé, mañana levantarme temprano cuando sé que me cuesta levantarme de mañana, pasado que no me cueste levantarme tanto como me iba a costar mañana ni como me costó hoy, y así cada vez ir mejorando eso poco a poco. Cuando ya no me costara levantarme, bueno, ¿qué iba a hacer? Y bueno, iba a intentar cada vez rendir un poquito más. Cuando ya no me costaba rendir un poquito más, bueno, capaz que ahora sí puedo intentar correr un poco más rápido. Cuando corría un poco más rápido, veía quién tenía al lado, a ver a quién le podía ganar. Cuando ya le ganaba al de al lado, por ahí clasificaba de Maldonado a Montevideo para venir a correr. Cuando ya en Montevideo corría y los tenía ahí cerquita, que les podía ganar o no, y vamos a entrenar para ganarle el que tengo al lado. Y así fue que como cada vez íbamos un poquito más. Y no me iba dando cuenta de lo que iba dejando para atrás. Lo importante para mí era lo que yo tenía al lado o que tenía más adelante. Entonces siempre iba un poquito más, un poquito más, un poquito más, sin mirar atrás. Hasta el día de hoy no miro atrás. Me pregunta una marca de hace 2 años y no me acuerdo. Porque no miro para atrás. Sí miro lo que está para adelante o lo que está al lado mío. Por eso tengo la capacidad de resolver las situaciones en competencia, como ustedes vieron en el video ahí. Porque miro al que tengo al lado y al que está adelante, pero no al que está atrás. Entonces, muchas veces uno tiene la posibilidad de hacer eso y uno tiene que sacarle el mejor provecho a esa situación. Entonces, hay que ir siempre un poquito más adelante, siempre un poquito más allá. Entonces, cuando vos decís, bueno, no puedo llegar al portón aquel que está allá en el fondo, ahora no. Pero capaz que más tarde sí, o capaz que más tarde tampoco, lo haces mañana. Pero no quiere decir que no se pueda llegar, se puede llegar. Pero siempre hay que hinchar un poquito más para poder llegar, porque nadie nos va a empujar. Sí tenemos un soporte, pero nadie nos está empujando, nos están incentivando. Nadie te empuja, te incentiva. Entonces está en el de uno de ir cada vez hinchando un poco más para llegar. Pregunta.